Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Zenaida Rúas, psicóloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano. Hoy en Amarte Podcast nos convoca o vamos a conversar mejor de un tema relacionado con la celebración del Día de la Madre. Un tema que moviliza el comercio. Creería yo que es uno de los días más importantes del año. El tema de los regalos, las reuniones, las celebraciones y una protagonista que es la mujer, es la madre alrededor de la maternidad y de todo ese proceso del cual ella ha sido la única protagonista. Eh, Se tejen mitos, se tejen creencias, se tejen historias y por eso hoy el tema es mitos de ese proceso, de la gestación, del parto, de la lactancia, de las pautas y prácticas de crianza que si bien no es el tema específico de hoy, está muy relacionado y lo tendremos para otro de nuestros espacios. Hoy queremos escuchar acerca de, de cómo vive la madre en la actualidad ese proceso de gestación, ese proceso de lactancia, de parto, de trabajo de parto, pero también vamos a hablar de cómo era en otro momento, en otra época de la historia, cómo escuchábamos hablar de pronto de las parteras, que eran las mujeres que acompañaban esos procesos, donde no había el recurso de la medicina ni de la tecnología y que principalmente en los lugares alejados, en las zonas rurales, este personaje de la partera desempeñaba un papel tan importante. Para conversar del tema el día de hoy tenemos como invitada a Evelyn y voy a dejar que ella se presente. Bienvenida Evelyn, buenas tardes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Amarte a esta conversación. Gracias, Enaida. Bueno, yo soy Evelyn Morales, soy fisioterapeuta de formación, dula de parto, posparto y lactancia, instructora de pilates y profesora de yoga niños y mindfulness. Gracias. Gracias Evelyn. Evelyn dijo la palabra mágica, dula. Eh, Cuéntanos qué es una dula. Bueno, una dula es una mujer que acompaña a otra mujer durante su proceso de parto, posparto y lactancia. La dula, a diferencia de las parteras, no atiende en el parto, pero sí te acompaña como un apoyo emocional. Es una protectora del nacimiento, no solo de la mujer y el bebé por nacer, sino también de la familia. Lo que escucho es que la dula es un personaje actual, es un personaje que está influyendo en los procesos gestacionales actuales. Sí, o sea, el papel de la dula ha existido durante muchos años, es más, anteriormente era una esclava que te acompañaba durante todo el momento para servir, para estar pendiente de ti, lo que tú necesitabas durante ese proceso de gestación, parto y posparto, pero en sí no atendía el parto. Entonces el parto era más de ¿de la qué? De la medicina, del ginecólogo. Más desde la parte ginecobstétrica y también de la partera. Ella está más ahí como un apoyo emocional. Muy bien. Cuando yo dije palabra mágica, es por la relación que yo he tejido entre la dula y la partera. Ujú. Y ya me queda muy claro. Y por eso el tema, como les decía inicialmente, era el tema de los mitos, frente a cómo fue el acompañamiento gestacional, parto, posparto y lactancia de las mujeres en tiempo atrás, en otra época, donde el niño incluso tenía unos cuidados diferentes. La madre tenía unos cuidados que incluso limitaban la práctica de algunas actividades, limitaban la práctica de la actividad física. Era Ujú. prohibida porque el embarazo era visto como una enfermedad. Incluso dentro de los mitos era que la mujer debía estar
oculta, encerrada 40 días, 40 días sin cuidados de asepsia ni aseo, 40 días con algunas limitantes para el consumo de alimentos, pero con una gestación también, con unas limitantes, vuelvo y repito, para lo de actividad física, para la danza, para la práctica de natación, como de pronto lo podemos ver hoy en día. Entonces, ahí me gustaría saber, Evelyn, cómo es ese proceso en la actualidad. En cuanto a algunas diferencias y muy marcadas, cómo vive una mujer su proceso gestacional hoy en día. Bueno, hoy en día, por todos los cuidados que tienen en salud, digamos que los índices de muerte materna y muerte neonatal disminuyen por todos los controles que tienen en salud, ¿cierto? Además de eso, ya se concibe la gestación como un periodo de dar vida, de crear vida, no como un periodo de enfermedad, como antes era concebido, como estás embarazada, estás enferma, no puedes hacer nada. ¿Cierto? Ya en ese momento no tenemos como tenemos un directorio muy amplio de cuidado para la mujer embarazada, para la mujer gestante, para ese nuevo bebé que van a ser, esa familia que está constituida y todo es en pro de la salud. Entonces, a ver, por ejemplo, desde el ejercicio físico, todos los beneficios que traen, siempre todo debe ser entonces autorizado por tu médico, es que no tengas como nada, ¿cómo se dice? O sea, algún precedente de salud, ¿Alguna ¿cierto? contraindicación para la ¿Alguna realización contraindicación? Sí, de actividad física o algún, sí, algún diagnóstico previo. previo? Sí, muy bien. Frente a lo que acabas de mencionar, que es importante también porque es mucha la oferta, hay un portafolio muy amplio en la actualidad para una mujer gestante, incluso desde la parte de formación, desde la parte de educación, hay un abanico de posibilidades que si bien está ahí, lo he pensado, lo he tenido como una inquietud de que la mujer, valga la redundancia, tiene todas las posibilidades de acceder a esa preparación antes de decidir si va a ser mamá, no va a ser mamá, y llegar a este proceso con unas expectativas realistas, no con las expectativas de la maternidad, de los cuentos de hadas y de las películas de ficción, o de las imágenes de las redes sociales donde la imagen de la maternidad es color de rosa, todo es bonito. No está la mujer, en ningún momento se evidencia una mujer ni agotada, ni cansada, ni deprimida. Eh, de pronto, mmm, esa información que puede recibir una mujer a través de la preparación en cualquiera de las ofertas que haya, de las múltiples que haya, le permitiría tomar decisiones frente al cumplimiento de ese rol de manera más realista. Entonces, volviendo a los mitos, mi pregunta frente a lo que acabo de escuchar, actividad física, yoga, el tema de la dula para el acompañamiento en la respiración, para un acompañamiento entre comillas emocional, me imagino, o para darle tranquilidad a la gestante. Es esa diferencia entre el mito de, entre la práctica de esa mujer que estuvo encerrada 40 días con el niño envuelto en una cobija donde solo dejaba libre su cabeza por el cuidado de una fractura o de los malos espíritus. Lo mismo la mamá en los cuidados tenían una razón de ser. Obedecía también a que no hubiera mal de ojo, a que ella estuviera fuerte. Mi pregunta es, versus esa mujer a la de ahora que hablamos de las bajas tasas de mortalidad, ¿cierto? Y estamos hablando de esa mamá, más allá de hablar del niño, del bebé.
¿Cuál es la diferencia en esa mamá? Hablando del ayer y de hoy. Bueno, una de las partes muy importantes y que no es muy conocida es toda la parte prenatal, o sea, concebir ese bebé desde antes de darme cuenta que estoy embarazada. Entonces, en esa parte prenatal, digamos que todo el mundo, todas las mujeres tienen acceso a salud, a ir a hacerse un chequeo, a hablar con su ginecobstetra, ¿cierto? A saber cómo está su cuerpo. Es muy importante también el consumo de ácido fólico, que eso nos va a ayudar posteriormente como a la formación de un feto. También ese trabajo como en pareja, de que los dos vayan a concebir la idea de ser padres. O sea, esa parte prenatal me parece que es muy importante en el momento de traer un hijo al mundo. Ya cuando llegamos a una gestación, que va a ser una gestación saludable, que va a ser una gestación acompañada, que va a ser activa, que nos va a permitir hacer actividad física, preparar a nuestro cuerpo para esa parte que es, digamos, tan emocionante, que es el parto, y tan retadora. Entonces ya nuestro cuerpo se va a preparar. Evitamos molestias durante el embarazo, dolor lumbar, diabetes, sobrepeso, también una preeclampsia, que es aumento de la presión arterial. Vamos, que el ejercicio nos puede ayudar a todo eso. También el ejercicio nos da endorfinas, que son hormonas de la felicidad, que nos hacen sentir bien. Eso nos va a ayudar muchísimo también. Eh, Va a ser como ese espaciecito de autocuidado para nosotros. Entonces es muy importante estos cambios ahora, estas actividades saludables, de estas gestaciones así muchísimo más conscientes. Muy interesante, Evelyn, escuchar. Yo te escucho y me remito al pasado, Ujú, que es incluso, que verdad. incluso veo la maternidad hoy con una expectativa. Las mujeres en una expectativa y cuando hablas de esa preparación para la llegada del bebé, que incluso hay mujeres que optan por, por vivir su proceso solas, por ser madres solas o en relaciones homosexuales, como lo estamos viendo, para la conformación de las nuevas tipologías de familia. Y me remito al pasado, Ujú. donde el embarazo era visto como una enfermedad, donde había todo ese secretismo, cuando de pronto no llegaba a feliz término la gestación y de pronto se producía un aborto y eso tenía hasta un nombre, todavía lo escucho, como una novedad creo que lo Una llamaban, novedad, ¿cierto? sí. Y todo era muy en secreto porque según la literatura el aborto era un castigo, el aborto era un castigo para esa madre. Incluso a veces era tildada de una enferma, era señalada, era estigmatizada. La mujer ha cargado con el peso de esa responsabilidad por ser la creadora de vida. Entonces, el que su cuerpo de pronto no respondiera para la gestación también tenía una connotación grave de señalamiento y exclusión, pero era visto como una enfermedad. No, no siempre no había un método de planificación. Por eso hablamos de que la partera cuidaba también a otros niños, porque por lo regular esa madre tenía otros niños que incluso eran de a cada año y las familias eran muy numerosas, lo que hacía las dinámicas familiares completamente diferentes, con unas prácticas completamente diferentes a las de ahora y unos niños completamente diferentes a los de ahora, que es ahí cuando yo hablo de los mitos y de las prácticas. Sí, el tema de la salud primordial. Hoy en día la mortalidad ha bajado, hay unos recursos muy amplios para que la mujer acceda a los servicios, pero también hay posibilidades de que acceda a espacios formativos y de educación. Entonces yo pregunto, ¿es esa diferencia entre esa crianza con esos mitos, la mujer siendo la protagonista de esa crianza porque era la encargada y responsable del cuidado, de la protección, del afecto,
mientras el papá del bebé era el proveedor, era el que llevaba el alimento, la mujer era la encargada de cuidar los niños, los bebés y los que venían en camino. Y esa pauta y esa crianza ahora, donde la mujer sigue siendo la protagonista, pero donde son diferentes los métodos, donde hay una elección del número de hijos que se quiere tener, donde se decide también si quiere que la familia tenga un padre presente o la mujer asumir el rol. Entonces, ¿cómo son estas nuevas generaciones frente a eso y cómo es ese rol de la mamá? Porque ahí en resumen hablamos de un rol de una madre muy enfocada a ese cuidado de niños, de sus hijos y de las labores del hogar. Claro. Por Sí. ejemplo, hablando desde el momento del parto, inicialmente el parto se toma como un proceso fisiológico que va a pasar, ¿cierto? En este momento, digamos que a las mujeres antes les han quitado poder, porque ya el parto no depende de ellas, sino del personal de salud. Entonces tenemos como un momento de parto donde ellas sufren unas violencias obstétricas, unos malos tratos, unas instrumentalizaciones que muchas veces no son necesarias, porque el parto es fisiológico, si no tiene, digamos, como ningún signo de alarma, no hay necesidad de intervenir, ¿cierto? Anteriormente, tú tenías el hijo en la casa, con la partera o con la hija mayor, ¿cierto? Que eran más que todas las mujeres las que cuidaban, pero claro, si había algo que no estaba bien en la mamá o en el bebé, ambos podían fallecer. Entonces, digamos que está un poquito como retomar como un poquito de esa ancestralidad, de esa importancia y de darle a la mujer ese poder de parir libremente, que es muy importante. Entonces, digamos que ahí entra mucho el papel de la dula, porque ella va a ser como una protectora y una acompañante que te va a decir a ti si tu cuerpo está hecho para eso, ¿cierto? Simplemente déjate fluir. Claro que es muy importante el médico que va a estar ahí, va a intervenir solamente si algo no está bien. Esa sería como una de las prácticas que digamos que se está retomando, porque la medicina tradicional, ¿cierto? A diferencia de la ancestral, no podemos tomar como esas buenas prácticas. Ya en posparto, digamos que anteriormente sí, la mamá con el nuevo bebé en un cuarto, 40 días, todos quietecitos, luces bajitas, ni se bañaban, al niño lo envolvían, era solo un alimento como especial, ¿cierto? Pero igual estaba al cuidado. Y el resto de la familia estaba alejado, o sea, era ella solita con el bebé y el resto de la familia estaba alejado. Ahora en posparto, eh, digamos que se retoma mucho esa red de apoyo para que la mamá pueda maternar ese bebé, pueda iniciar esa lactancia, que esa red de apoyo esté ahí también con ella para cuidarla y cuidar al resto de la familia. Porque ahora lo que quieren es, o sea, o lo que buscan es de que la mamá tenga un bebé y siga como si nada con su vida. Entonces, pues no es como dejarla en un cuartico 40 días ni que siga con su vida, sino buscar como ese balance. Como un equilibrio Ujú. entre salir a los 8 días a su lugar de trabajo o quedarse X tiempo, una licencia materna que en Colombia creo que son 3 meses, Son 18 pero que semanas, en los países sí. desarrollados son 3 años, donde hay unas garantías para que esa madre esté esos 3 primeros años acompañando al niño y sigue siendo ella la protagonista y la que da la vida, la responsable, entre comillas, hay una red de apoyo familiar, lo nombrabas, hay una red de apoyo social. Siempre ha habido, cuando hablamos de lo ancestral, de las parteras, ha habido unas redes, o la Sí, familia, o la comunidad, el tema femenino, mira que ahí circula mucho el tema femenino, el tema de la claro. mujer. Mm,
haya o no haya un padre presente, la mujer está acompañada en el campo por otra mujer que tiene una experiencia ancestral o tradicional para acompañar ese momento de parto, pero si nos ubicamos en el momento, en el aquí y en el ahora, hay una red de apoyo mixta, yo la nombraría mixta, porque el hombre se ha ido vinculando de de una u otra manera a todo el proceso. Incluso a los espacios formativos acuden los padres de familia para estar informados frente a esa gestación y a ese trabajo de parto. Entonces, hay cambios muy marcados a través de la historia, donde la mujer es la protagonista cuando hablamos de lo maternal, Sí. de la maternidad, de la responsable de dar afecto y cuidado, de crianza, de pautas y prácticas. Y hoy sigue vigente la mujer con otra persona, la pareja, la del mismo sexo, su esposo o ella sola, pero con una red de apoyo que fortalece esa crianza. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿cómo ves esas generaciones, ese cambio generacional en cuanto a ese proceso? El proceso en que si al niño lo envolvían en una valleta o en una cobija, le colocaban unos guantecitos, Manoplas. algo en los pies, siempre era envuelto, había unos cuidados extremos y hoy vemos a un niño que es expuesto a las redes sociales desde antes de nacer, un niño que está en continua relación con una dinámica marcada por la tecnología. ¿Cuál sería entonces, te pregunto, la diferencia entre esas generaciones de antes y la generación de ahora? Digamos que antes, pues tú tenías cerquita a tu mamá, tenías pues tu comida, tu leche, ¿cierto? Pero obviamente la mamá no te podía dar como atención plena porque tenía otros niños, una casa, como todas esas cosas. Y ahora desde neurociencias se ve como todos esos estudios y esa dinámica del apego precoz, ¿cierto? Entonces, desde la primera hora de nacimiento, sería brindarle al bebé lo mismo que tenía en el vientre, que es nutrición permanente, calor permanente, movimiento permanente, y todo eso se lo va a dar la mamá. Entonces, desde que nacen, se permite como ese apego precoz, ¿cierto? Ese contacto piel con piel, ese inicio de la lactancia, esa parte de que ese binomio se forme, de que tengan como esa partecita que es muy importante entre los dos. Sí, es algo consciente, Es es algo algo consciente consciente. y si nos remitimos a lo ancestral o al tiempo pasado, era algo netamente fisiológico, con unas funciones y unas prácticas muy específicas. Cuando hablamos de algo Sí, consciente, hablamos de algo que provee la mamá, así haya la red, así tenga la red, lo provee ella como la protagonista de, de ese nacimiento y al proveerlo ella hay un vínculo, como una estrechez de vínculo afectivo madre e hijo, ¿cierto? Madre y bebé, que en la ancestralidad lo va a nombrar así, por hablar del tiempo atrás. No había la conciencia, había era como una información eh, desde la, desde la sobrevivencia, de que el bebé estuviera sano, de que no tuviera ninguna enfermedad, de que el llanto era sinónimo de que tenía el pañal mojado, pero no había eso. esa, ese acercamiento reflexivo de la mujer hacia hacia las señales que hacía ese bebé. Y yo sigo con la mujer, el Día de la Madre, y es la mujer, y somos las mujeres, eh, las creadoras de vida, pero en los diferentes momentos de la historia, esa creación de vida, como lo dije hace un momento, ha estado transversalizada por la transformación. Es una madre ancestral, una madre de hoy, son distintas y sus hijos
son distintos y sus niños son distintos. El niño que envolvieron no tiene la misma precocidad que el niño de hoy, ¿o me equivoco? Es verdad, a nivel de desarrollo motor, desde que nace los bebés están expuestos a toda una parte multisensorial, eh, o sea, solamente con la lactancia, la parte olfativa, la parte gustativa, los sonidos, las luces, los colores, el movimiento. ¿Cierto? Antes si tú nacías y te dejaban en un cuarto oscuro y tú apenas a los 40 días estás viendo el sol, entonces claro, todo eso va a retribuir como todas las conexiones neuronales que no se lograron en ese momento. Y ahora también, digamos que los niños se conciben con derechos, como un ser. Antes, digamos que los bebés o los niños era diferente, o sea, no se Sí, concebían de esa manera como respetuosa, como eran tienes, de los papás, los niños eran del papá y la mamá. ajá, Y escuchábamos, por ejemplo, cuando el niño decía, cuando el adulto decía, es que es mi hijo, cuando hoy en la actualidad hablamos de un sujeto de derechos, incluso se habla de un sujeto de derechos desde la gestación. Entonces que ya no es mi hijo y yo hago con él lo que me parezca, ya, sino que hay, sí, cuando hablamos de redes de apoyo, que no son solo familiares, sino sociales, es una sociedad la que responde por ese cuidado y la protección de ese niño. Y es el Estado, y en Colombia es la entidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el que vela por los niños y las niñas. Y entonces, interesante que hayas tocado el tema porque eso hace parte de esa transformación social y cultural y que hace que las generaciones sean distintas y que las mamás, cuando una mujer era mamá. Ese, la connotación de mujer como que quedaba mimetizada dentro del rol. Es una mamá, usted es una mamá. Hoy en día es una mujer, que es una madre de familia por elección, pero que también esa relación con ese niño y esa niña es diferente, es muy diferente. Insisto, es lo diferente. Son generaciones distintas y que ocupará temas en otros espacios, hablar de que en esa diferencia los adultos y en este caso mujeres, hablando de las mamás y volviendo al tema de la educación y la la crianza, formación en la crianza, se quedan ahí, se quedan en los 40 días encerradas o de pronto realizando prácticas ancestrales en un mundo que está exigiendo otro tipo de lenguajes, otro tipo de relacionamiento o nuevas prácticas, nuevas pautas y prácticas de crianza. Por ahí he escuchado hablar de la crianza con afecto, el apego seguro, te lo escuché y entonces es ahí donde la mujer sigue siendo la protagonista o me equivoco. digamos que no solo la protagonista en la crianza, porque ya para tú maternar necesitas una red de apoyo Claro, igual que claro, claro. antes. La diferencia en que está es que tú ya maternas de una manera más consciente, te formas también, porque es importante formarse para darle lo mejor a tu hijo, desde la disciplina positiva, desde el apego seguro, desde las crianzas ya más conscientes y tú ya escoges tu red de apoyo, o sea, que tu red de apoyo esté en la misma sintonía que lo que tú buscas para brindarle a tu hijo. Antes la red de apoyo es la que había, ¿cierto? Y los niños concebidos como objetos o simplemente pues que todo el mundo tenía como derechos encima de ellos, ya no, ya los derechos de los niños, ya los derechos son de los niños y somos los adultos los que estamos ahí para proteger y resguardar. Muy interesante, Evelyn, escuchar eh, un tema que es muy amplio, que se puede abordar desde lo psicológico, desde lo social, desde lo cultural, porque es el tema maternidad, es el tema de la madre, pero es el tema de la mujer, con todo lo que conlleva.
interesante, vuelvo y repito, porque es la creadora, porque es la creación, porque es la generadora de vida, pero de una vida que se transforma vertiginosamente y que cuando yo vuelvo y digo allá, cuando señalo lo ancestral, cuando digo y esos niños cómo eran y cómo son los de ahora, es porque hago una lectura frente a estas nuevas generaciones y escucho voces preocupadas, angustiadas porque estos niños son muy distintos, ¿cierto? Y que serán temas para otros espacios de otros podcasts, eh, y que estás cordialmente invitada porque hay mucho de qué hablar, Evelyn. Muchísimas gracias, muchas gracias. Fue muy rico haber estado con vos en este espacio. No, yo feliz de compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Gracias, Enaida. Gracias.